Recibimos al empresario y arquitecto Néstor Strick, de socio de Weiss Strick Weiss. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, encantado de estar aquí. Muy bien, bueno, tú sos argentino y viniste muy joven, poco por tu señora, que es uruguaya, te instalaste acá en Montevideo y enseguida empezaste a hacer negocios inmobiliarios. ¿Cómo fue esos comienzos como Bueno, en arquitecto? realidad coincidió justo con la época que subió Menem. Muchos me dicen que fui un visionario en emigrar, pero no, en realidad la conocí accidentalmente, típico noviazgo de verano, donde conocí a mi señora en la playa, y bueno, yo ya era arquitecto, yo ya estaba trabajando en Argentina, pero digamos el deseo de querer venir más frecuentemente a verla hizo que, bueno, me involucre en un tema laboral y eso fue llevando de a poco una cosa a la otra. Adquirimos un terreno en Punta del Este. En realidad yo no vine a Montevideo, sino que mis comienzos fueron en Punta del Este, adquiriendo un terreno con gente que ya me acompañaba en Buenos Aires en la inversión inmobiliaria. Era un momento de baja, como todos los ciclos, sobre todo en balnearios que son muy frecuentes, era un momento de baja, con lo cual me fue bastante fácil adquirir un terreno y a la hora, digamos, allá en Argentina, los arquitectos se dedican a hacer arquitectura y en general, como el mercado es amplio, nos podemos especializar en eso, entonces abarcamos solamente esa área. Cuando vine acá y vi quién podía hacer la construcción de cualquier empresa constructora podía llevar adelante eso, me di cuenta de que siendo extranjero, entre comillas, me iba a ser muy costoso. Entonces vi que acá, digamos, el perfil era que las empresas toman el ciclo completo en general del desarrollo inmobiliario. Entonces, bueno, lo que era en ese momento mi suegro, o sea, el papá de mi novia, mi actual suegro, le pedí un consejo a ver a quién podía acudir y me recomendó una empresa que hacía todo el ciclo, que en ese momento era la empresa Tijas Weiss, que él era amigo de uno de los socios de Atijas. Entonces me dijo, ¿por qué no lo ves a él? Le digo, mira, arquitectura hago yo necesito un constructor, él te va a dar un buen consejo. Y en ese momento llevé el proyecto, él lo vio, se entusiasmó y me ofreció ser socio en ese emprendimiento en particular, dividiendo las tareas. Por un lado el proyecto de dirección, donde yo era mi expertise, y digamos la empresa Tijas Weiss de ese momento hacer la construcción. Y bueno, fue el comienzo, digamos, de una larga historia en el desarrollo inmobiliario, donde ellos me abrieron la puerta, una empresa familiar muy prestigiosa en ese momento, y empezamos hacia una sucesiva cadena de emprendimientos donde, como te decía, mi especialidad era reparar en la estética, en la arquitectura, mi sensibilidad, o sea, yo, digamos, tengo mi sensibilidad puesto en eso, más que en la construcción. Entonces fuimos un buen complemento y eso se tradujo en productos donde el mercado lo recibía con muy buen agrado, y de a poco la demanda a una empresa tradicional como era Tijas Weiss fue en las obras donde yo participaba como arquitecto. Y bueno, entonces eso se fue generando una historia de emprendimientos conjuntos en sociedades puntuales que desembocó por allá, antes de empezar el Sheraton, en una sociedad donde nos involucramos el hijo de Weiss y yo. En un momento como que se transforma un poco la empresa, ¿no? Porque hay como una diferencia generacional Claro. y bueno, y como que los más jóvenes toman un rumbo nuevo. Es cierto, o sea, primero, digamos, aprendimos mucho de los mayores, nos fuimos involucrando en las tareas que podían ser complementarias o necesidad de la empresa, y con el tiempo, justamente yo me involucro en la empresa al momento donde se empieza a desarrollar el Sheraton, y en ese momento, a caballo de eso, en Punta del Este, vuelve el ciclo positivo, arrancamos con obras de mucha envergadura, como lo fue Coral Tower, Millennium, Le Jardin, y entonces fuimos haciendo una especie de máster, una especialidad en obras de volúmenes y suntuosas. Nos fuimos haciendo especialista en ese segmento. Y bueno, tuvimos 15 años juntos y luego, creo que de una forma muy natural y, como tú decís, por un tema más que nada generacional, los más jóvenes, no sé, quisimos seguir con ese tipo de tendencia de arquitectura y produjimos Imperiale,
obras como el Complejo One, Ocean Drive, y hoy construyendo el Hyatt. O sea, seguimos por el mismo sendero de lo que veníamos haciendo, pero la diferencia generacional nos hizo un poquito cada uno seguir su camino. Mirando para atrás desde que viniste hasta ahora, ¿cómo ha sido la evolución del sector? Sobre todo la relación con Argentina, ¿no? Porque en un momento era muy fuerte la presencia de inversores argentinos, ahora como que cambió un poco. ¿Cómo ha sido en general, a grandes rasgos, esa evolución? Y es como te decía, son ciclos, digamos, son países de alta volatilidad, ¿no? Donde a veces los desarrollos no dependen, digamos, de tu propia condición o idoneidad, sino que a veces dependen de factores externos. Entonces, cuando se generan esos factores, se generan buenas condiciones para emprendimiento. Y bueno, todos conocemos, en general, Montevideo depende de un mercado local, Punta del Este depende de un mercado regional. Y bueno, en ese sentido, la Argentina ha tenido sus subas y bajas, ¿no? Conocemos la historia. En la década ganada para ella fue una década muy difícil para nosotros, ¿no? Porque hubieron un montón de obstáculos, desde el cepo, el tipo de cambio, los cortes de los puentes, pero el argentino, que creo que representa, osciló entre el 80 y 70%, digamos, del mercado activo, sobre todo de Punta del Este, que después supo descubrir Colonia y también Montevideo en este último ciclo de los últimos años, se la ha sabido siempre arreglar para sortear esos obstáculos y terminar invirtiendo. A veces lo hizo en forma de minorista, comprando apartamentos, y a veces lo hizo cuando las condiciones lo ameritaban, como fue en los últimos años, como te decía, en Colonia, en Buenos Aires, haciéndolo en forma mayorista, viniendo acá y de alguna forma haciendo lo que hacemos nosotros, haciendo desarrollos inmobiliarios. Entre comillas, haciendo competencia, pero bienvenida esa competencia, porque la base, digamos, si bien la oferta subió, la demanda también acompañó en ese sentido. ¿Cómo es la situación en este momento en el sector de la construcción? O sea, porque estaba bastante caro, hay bastantes elementos que hablan de baja competitividad, ¿no? Bueno, a mí me gustaría tomar de alguna forma no quejarnos, ¿no? Tomar el último periodo, que fueron, creo que no 7 años de vacas gordas, sino fueron 10 años de vacas gordas. Creo que después del 2002-2003 tuvimos 10 años excelentes de desarrollos inmobiliarios. Nos fue muy bien y bueno, los ciclos y los desarrollos de nuestros negocios no son fotografías, son películas, ¿no? Y las películas empiezan y, digamos, nosotros construimos hoy lo que vendimos hace 2, 3 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, ya está todo vendido lo que se construye. Hay mucha inercia, pero es ser muy necio no darnos cuenta en que ahí hubo un punto de inflexión, y creo que entre el año pasado y este año, donde entramos en otro ciclo. Si bien venimos de un ciclo muy positivo, no preveo que estemos entrando en un ciclo negativo ni mucho menos, pero sí en un ciclo distinto. ¿Por qué? Porque si en el ciclo de los 10 años buenos todos los planetas estaban alineados de alguna forma, o sea, los costos de construcción, la incidencia de las tierras al momento de comprar y pensar en un emprendimiento, la demanda del mercado, o sea, de la relación entre oferta y demanda, hoy todos esos indicadores están a la inversa. O sea, hoy tenemos los planetas desalineados de alguna manera. O sea, hoy comprar un terreno sigue teniendo una incidencia altísima, los terrenos buenos son muy caros, la mano de obra es una mano de obra relativamente cara, digamos, conflictiva y poco productiva, porque lo de relativamente caro depende de en qué medida se produce. O sea, claro, si una persona gana 10 pesos y produce 5 metros cuadrados, puede ser caro, pero si gana 10 pesos y produce 10 metros cuadrados, o sea, en buena hora que se lleve mucha plata al bolsillo. Pero hoy esa situación de costos, y sobre todo en relación a la mano de obra, en los últimos tiempos, a partir justamente de un ciclo muy positivo y de demandar mucha mano de obra, se generó una suba tanto en la mano de obra, en los insumos, que hace que el costo de construcción sea altísimo, las tierras sean altísimas, y producto de los 10 años de hacer y hacer,
evidentemente el mercado tiene hoy, a mi juicio, un stock muy importante, por así decirle, una sobreoferta en los productos que hacen que la menor demanda de alguna forma vea un inventario tan grande que hace que, yo diría, y ahora si quieres te puedo explicar, no hayan caído los precios, pero sí se haya frenado el movimiento de venta. Los precios de las propiedades. Claro, o sea, el costo se ha ido a las nubes, la demanda ha bajado por excesiva oferta. Y esa es la situación actual del mercado. O sea que venía en un crecimiento muy sostenido hace muchos años, ¿no? El precio 10 años sí, de crecimiento de precio. En realidad los precios no han crecido sobremanera, solo han acompañado el efecto de atraso cambiario. O sea, cuando nosotros tenemos una situación difícil nosotros vendemos en dólares y construimos en pesos. Entonces, cuando hay atraso cambiario, la diferencia, digamos, de costos en lo ya vendido fue, pero la única revancha que tenemos los empresarios es poder trasladarle esa diferencia de costos al stock, o sea, de alguna forma indexar el stock, siempre y cuando el mercado lo valide. Y el mercado dijo basta. Claro. O sea, uno puede decir, aumentan los sueldos, aumenta el material, y entonces yo me defiendo tratando de que ese aumento, para mantener más o menos el equilibrio del negocio, lo traslado al sobreprecio de lo que me queda vender. Claro. Mientras Doña María diga, me sirve. Cuando Doña María dice, no me sirve, se plancha el mercado. Y eso creo que es lo que está pasando ahora. ¿Y eso se traduce en que no se están diseñando nuevos emprendimientos, no se están construyendo, digamos? Y se piensa dos veces, y te diría que sí. Está más quieto. Y yo creo que sí, es natural. O sea, hasta que no se decante este inventario, es difícil pensar en estas condiciones hacer un negocio en el sector inmobiliario, salvo que, como es de alguna forma la filosofía de nuestra empresa, nosotros intentamos, esa era la generalidad, digamos, de la plaza. Nosotros en particular buscamos ser diferentes, o sea, justamente a partir de que tomamos un rumbo de empresa WSW, y mantener la tradición de lo que veníamos haciendo, encontramos, digamos, que la posibilidad de hacer algo diferente justamente te defiende más al momento de este tipo de situación. ¿Y hacer algo diferente sería, por ejemplo, abocarse a los hoteles de lujo? Por ejemplo, puede ser el ejemplo del Hyatt en una modalidad de condotel, es una posibilidad. O sea, hemos detectado que en los últimos tiempos, de repente, la poca demanda, o sea, la baja demanda, primero se concentra en la oferta más segura y creemos estar dentro de ese pelotón. Pero por otro lado, tratamos de satisfacer en esa demanda tratando de interpretar cuál es su necesidad. Y entendemos en ese sentido que la necesidad de los últimos tiempos, sobre todo a partir del 2008, con todo el tema de la vinculación, digamos, de los instrumentos financieros, de la volatilidad que tuvieron y la desconfianza, fue captar de alguna forma esa inversión en bienes inmuebles, ¿correcto? No lo hicimos nosotros, lo hicieron todos. Pero a su vez, la expectativa de esa inversión de capital en un bien inmueble busca de alguna forma a la hora de materializarse en un departamento en alguna expectativa de rentabilidad, o sea, que le rinda. Entonces, ¿qué producto ideamos? Ideamos el condotel, que es una figura mixta entre venta y renta, que trata, digamos, tú compras un departamento en la modalidad de propiedad horizontal, inscribís en el registro de la propiedad, tenés un instrumento transable y vendible como todos, pero a través del condotel tenés la obligatoriedad de cederlo en un uso de explotación hotelera, que en este caso, digamos, se conforma un fideicomiso, que es la misma base de los compradores que compran esas unidades, se lo cede, en este caso al Hyatt, el Hyatt lo administra, entonces el comprador nos compra un departamento, tiene un título de propiedad que lo puede vender al día siguiente, pero que tiene la expectativa que el día que abre las puertas el hotel le va a generar una renta con un operador profesional que sin darle garantías. No lo puede usar, es simplemente como una acción o algo así. La única condición es la obligatoriedad a la cesión de su uso. Entonces, tú tenés el departamento, como te dije, y tenés participa. Si el hotel fuese en 200 habitaciones, todas iguales, tenés el medio %, digamos, de lo que rinde el hotel. El hotel gana 100 pesos o 200 pesos, te llevas
un peso de esa bolsa. Ahora, para que eso rinda, tiene que usarse, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo ven la plaza? ¿No hay muchísimos hoteles en Montevideo? ¿Cómo vemos la plaza? Bueno, nosotros vemos que venimos siguiendo, estamos muy involucrados en el tema hotelero, hemos participado en desarrollos en una cantidad de como 14 hoteles, en Colonia, Montevideo y ahora en el Hyatt, o sea que conocemos, digamos, un poco la historia del hotel y hemos visto, por supuesto, crecer la demanda. Y yo creo que eso es bueno, porque si recordamos antes del 2000, antes del Sheraton, creo que el único hotel digno, importante, sin subestimar, por supuesto, los de menores estrellas, era el Lafayette. Entonces, realmente Montevideo ameritaba una modernización de la plaza hotelera. Y surgió el Sheraton y surgieron muchos más, en 4 y en 5 estrellas, que dieron la posibilidad, digamos, justamente de albergar al turismo entrante, que es turismo y gente de negocios. Con lo cual ha crecido muchísimo la demanda y nosotros creemos que va a seguir creciendo. Somos optimistas, o sea, no desmedidos, porque, digamos, la competencia a veces es saludable, pero entendemos que si hay acciones combinadas entre público y privado, como ser salón de eventos, el Arenas conferencias, somos un país de servicio y si vamos inteligentemente encaminándonos a eso, creo que se van a necesitar todavía más hoteles que el Hyatt. Claro, porque uno piensa en este tipo de negocio, piensa por ejemplo en Punta del Este y la cantidad de apartamentos que se han construido a lo largo del tiempo y que la mayoría permanece vacío, ¿no? Uno ve que es una ciudad que están... Y en ese caso, bueno, es una inversión que no requiere un uso, digamos. Bueno, claro. Ese es como se dan las cosas, pero no requiere un uso. En caso de un hotel, sí, necesitarían que eso funcione. Claro, está bien observado. Lo de Punta del Este amerita un análisis histórico de por qué se conformó así y qué acciones deberíamos hacer para darle uso en el sentido de contra la estación, o sea, por fuera de la estación. Qué cosas que algunas de esas se están encarando y creo que son interesantes, como ferio predial en el Jawel, etcétera, etcétera, universidades, o sea, yo soy optimista que al mediano plazo Punta del Este le pueda encontrar un sentido de uso a lo increíble, a lo casi ridículo de tener una inversión. Debe ser récord Guinness en el mundo si nosotros tomamos la inversión en propiedades en relación al uso personas y tiempo, debe ser récord Guinness en el mundo. No creo que debe haber. Es algo muy raro. Es algo muy raro, pero que tiene, digamos, su justificación, ¿no? Que sería larga de hacer. Que es como muy vinculado a la inversión. Es muy vinculado a la inversión, muy vinculado a los argentinos, muy vinculado a la idiosincrasia del Río de la Plata. Entonces, creo que ameritaría de repente todo un párrafo concreto de eso. Pero, digamos, como tú bien decís, la hotelería requiere uso, porque ahí sí, no es como Punta del Este, que vengan o no vengan, se llene o no se llene, pagan los gastos comunes y los edificios se mantienen. Claro. Acá necesitamos turismo. Pero creo que, como te decía antes, tenemos la expectativa de que el turismo sea creciente. De todos modos, nosotros lo que hacemos es invertir en productos de muy alta gama, un público muy dirigido, y creemos que en ese sentido, ese nicho, digamos, no tenemos la expectativa de lograr una buena rentabilidad. No sé si ustedes se ocupan de este tipo de inversiones, pero bueno, estaba como muy en boga esto de invertir en vivienda social que no pagan impuestos de alquileres, ¿no? Claro. ¿Ustedes hacen ese tipo de construcciones también? No, a ver, ese tipo de incentivos que el gobierno muy bien realizó en diferentes ámbitos, que lo desarrolló en el turismo, que lo desarrolló también ahora con la línea del Condotel, porque eso fomenta inversión, mejora las posibilidades tanto al desarrollista por los beneficios, exoneraciones impositivas y arancelarias, tanto en el desarrollo del negocio como al comprador, en tanto y en cuanto es rentista, a tener exoneraciones, estoy hablando del Condotel, por 10 años de impuesto a la renta y al patrimonio, casi en su totalidad. Eso muy bueno, sí está muy bueno que lo siga haciendo en distintas áreas. La vivienda social es otra área y que creo que también es muy sano, y de hecho creo que el dinamismo del sector se está manteniendo en base a que, si bien bajó mucho el desarrollo de la vivienda privada en términos de vivienda social hoy
maneja un volumen muy interesante. ¿Por qué? Porque está exonerado del impuesto, digamos, del ITP, o es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, a la renta. Tanto el desarrollista se invirtió para que los departamentos se vuelquen al alquiler, el IVA de la compra de las unidades, o sea, tiene una cantidad de beneficios que lo hace atractivo. Ahora, en particular nosotros no intervenimos en esa área, no porque estemos abocados a un segmento muy suntuoso, sino que vemos que los costos de construcción son tan altos que la vivienda social, que refiere a determinadas áreas y en algunos casos con topes de precio, no generan un diferencial, un spread, ¿no?, de diferencia entre costo y venta suficientemente atractivo a nuestro juicio para involucrarnos en ese tipo de negocios. No lo vemos porque si bien respetamos y creemos que para otros lo es, nosotros entendemos que el ciclo es muy alto, la volatilidad sigue siendo importante y no lo vemos con serias, con cuidado. Recién, hace un ratito hablamos de los inversores. ¿De dónde son más que nada los inversores? Sobre todo de los hoteles, los condoteles. En el caso nuestro, sí, ¿de dónde provienen? Nosotros tenemos, en general, manejamos amigos inversores uruguayos, argentinos, algunos brasileros, algunos chilenos, algunos de Europa, algunos de Estados Unidos. Depende el momento, depende... No hay una tendencia, porque en un momento habían europeos que venían mucho para acá. Claro, en general, digamos, antes del 2008 convocábamos tanto en la compra, digamos, identifiquemos el inversor en tanto en cuanto sea comprador de una unidad nuestra, ese yo le llamo al minorista, como el inversor que se involucra con nosotros en el riesgo de desarrollar un producto, un edificio. ¿Tá? En los dos coincide, por supuesto, que antes del 2008 la corriente, digamos, de inversores para las dos cosas era muy creciente por fuera de la región. ¿Por qué? Porque habían descubierto Punta del Este, porque les encantaba y porque hacían pesar su divisa, el euro y el dólar. Entonces le era muy atractivo. Y a partir del 2008 no solo se achicó, sino que se ausentó. Quien había adquirido una propiedad, un inversor fuera de la región, hasta la empezó a vender. Y los demás, digamos, no solo retrayeron su nivel de inversión, sino que optaron hasta por salir, tanto en la venta como no seguir desarrollando emprendimientos. Y los que siempre estamos somos los uruguayos, que de alguna forma invertimos, ponemos nuestra semilla para el crecimiento de nuestro negocio y lo que se pueda aportar para el crecimiento urbano de las distintas ciudades, que nos generamos nuestro trabajo y que apostamos a que siempre, digamos, punto a punto, como le digo yo, de arranque al final, podamos promediar un negocio razonable. ¿Cuáles son las últimas tendencias así en cuanto a construcción suntuosa? Bueno, a ver, nosotros recorremos o vemos en el mundo y tratamos de adquirir. Hace 2 semanas estuve en la feria de Milán. Y bueno, muchos me preguntan, bueno, ¿y qué compraron para el Hyatt? ¿Qué mobiliario? Pues fuimos a comprar básicamente de cara a la apertura del Hyatt, muebles para el Hyatt. Y yo decía que nosotros tratamos de no comprar objetos, sino de internalizar conceptos. A ver si puedo ser claro. Cuando nosotros arrancamos el diseño del Hyatt y hicimos el contrato en Hyatt, creo que finales del 2012, en el punto de arranque, ellos le llaman el kick-off meeting, o sea, donde arranca un proceso, digamos, de diseño y de programación del producto, ellos permanentemente hablaban cuando hablábamos de lobby, hablaban de experiencia lobby, cuando hablaban de habitaciones, hablaban de experiencia habitaciones, todo era experiencia. Sí, el otro día estuvo un experto en marketing que hablaba de eso justamente. Bueno, se ve que está de moda. Entonces, yo no entendía lo que significaba experiencia, pregunté y ellos me trataban de explicar algo que voy a intentar explicarte a vos, pero que no es difícil, que no es fácil entenderlo. Experiencia vendría a ser cuando un producto de arquitectura, con lo que tú le pones adentro y con la ambientación,
te genera un aspecto vivencial que te identifica con ese producto. Claro. ¿No? A ver, por ejemplo, estamos acá, este es un buen ejemplo. Yo te decía antes de cámara, yo no conocía la redacción, pero por ejemplo, acá la arquitectura acompaña la actividad que ustedes están desarrollando. Claro. No hay duda. Sí, sí. Les podrá gustar más a uno o menos a otro, pero esto tiene onda. Esto transmite gente joven trabajando. Mientras yo estaba esperando afuera, veía la gente joven, digamos, un communal table ahí con falta de sillas donde la gente se puede servir y tiene toda una onda que primero identifica el diario en lo que quiere transmitir y le da un contexto a los chicos que trabajan que después se van a transmitir en la nota. Entonces, eso mismo ahora vamos al hotel. ¿Qué fui a buscar? Milán. La feria hay algunas cosas que son incomprables, ¿no? Pero Milán no era o sea, la feria no era la feria en sí mismo. Claro, no era para ir y comprar, era para traerte la idea. Más Milán era una feria. Claro. Vos caminabas por la calle y veías gente con un blazer rojo, un pantalón blanco, y de repente el pantalón arremangado por arriba de los tobillos. Eso lo ves acá en la 18 de julio y lo menos que se te puede ocurrir es que mirá qué ridículo ese tipo. Ahí la ciudad respira diseño, la ciudad respira vanguardia. Esa era la diferencia, ¿no? Claro, ¿entendés? Es como cuando ves en Fashion TV un desfile. Vos ves a las modelos desfilar y decís, esta astronauta no me la imagino paseando por Montevideo. Claro. Sin embargo, lo que hay que tratar de identificar es el espíritu del diseñador puesto en esa modelo. Sí. Y no comprar ese producto, porque no te lo vas a poner. Yo si veía lo que veíamos, entrábamos a stand en la feria de Milán y vos veías una silla, si yo compro esa silla, la tengo que extrapolar y contextualizarla en el ámbito de arquitectura que yo voy a desarrollar. Y cuando eso suceda, tengo que ver cómo queda. En un lenguaje más coloquial, cuando vas a un local y te compras un jean, la chica te dice que lindo que te queda, hay música, salís del vestidor y te sentís espectacular, como una modelo. Y de repente llegaste a tu casa y dijiste, mirá lo que me compré. Es la misma situación. Entonces, lo que fuimos a hacer allá es a tratar de absorber ideas, de absorber cosas que nos permitan desarrollar un producto diferente. Y yo aprendí en la vida profesional, al lado de arquitectos y desarrollistas importantes, empresarios importantes que nos han acompañado y nos han ayudado a conocer esas cosas en el mundo, que cuando tú producís un producto diferente, te separás del mercado y el precio lo ponés vos, no lo pone el mercado. Por ejemplo, tengo alguna anécdota en un edificio de Punta del Este, de repente un penthouse, ¿no? O un producto diferente en un lugar distinto, un edificio distinto. Entonces, no tenía precio. Entonces, hablando con algún socio, bueno, ¿cuánto? Había un interesado, una persona de la farándula argentina que quería comprarlo, y supongamos que eso en superficie, en el piso de abajo, valían 200 pesos. Entonces dijimos, bueno, yo digo, 210 pesos es el valor por diferencia de piso. Me dice, no. Me dice, ponele 300. ¿Pero cómo 300? Si en 200 estaríamos contentos de venderlo. Me dice, decime, ¿en qué lugar de Punta del Este te es un producto similar? Digo, ninguno. Bueno, cuando no es ninguno, el precio lo pones vos. Podrá estar el comprador o no, pero no hay referencia en el mercado para decir cuánto vale. Lo quiere, lo toma. Es como una Ferrari. Mucha gente no puede usar una Ferrari, por supuesto. Y bueno, entonces compraremos otro auto. Pero el que quiere la Ferrari la va a tener que pagar. Entonces, salvando la distancia, porque no fabricamos Ferraris, nosotros, es un ejemplo, lo que nosotros buscamos es tratar de separarnos de la competencia, ideando productos desde su ubicación, la propuesta, las amenidades, o sea, un combo de cosas que lo aleje del mercado de nuestra competencia y por supuesto del usado. Y ese es un mercado que se mantiene firme, digamos. Hay que encontrarlo. O sea, primero, hay que encontrar el producto. Si lo encontrás, el mercado está.
O sea, si tú encontrás, por ejemplo, en el caso del Hyatt, digamos, había necesidad de gente de resguardar capital en un lugar por fuera de Argentina, pues una gran mayoría son argentinos, ¿sí? Uruguay ofrecía ese marco institucional diferente a la Argentina como para que genere la confianza de que al momento de elegir en dónde hacer la inversión, Uruguay sea propicio. El terreno nuestro es un terreno enfrente de la bahía de Pocitos, que es, creemos, uno de los mejores terrenos que da Montevideo, o sea que el lugar también era propicio, el proyecto entendemos que ofrecía también, y un operador del calibre de Hyatt armaba un producto diferente. Entonces, ese producto no tiene competencia, o tiene poca competencia. ¿Para cuándo va a estar pronto? Si Dios quiere, para abril del año que viene, un año de esta fecha. Bien, bueno, muy interesantes todos estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme y a la orden para cuando tú quieras. Muy bien.